Hola familia, ¿cómo llevamos el estudio? Muy bien, mucho ánimo, ¿eh? Constancia, entender las cosas. Ya sabéis que vuestro objetivo no es aprobar, vuestro objetivo es ser buen funcionario y buena funcionaria. Para eso tenéis que tener una buena base normativa, ¿eh? Ir más allá de la mera aprobación de la oposición. Bien, el tutorial de hoy, como refuerzo a las clases presenciales virtuales, trata, aquí lo tenemos en pantalla, trata del título 1, una introducción al título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Para ello nos vamos a centrar esta introducción la haremos centrándonos en el artículo primero de este título, el artículo 10. El artículo 10 tiene dos apartados. Vamos a leerlo tranquilamente. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes a la persona, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Para nuestra Constitución, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. El punto 2 dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Este artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los demás y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Coincido con la doctrina del Cuerpo de Letrados del Congreso de los Diputados en que este artículo es digamos, la pieza angular de todo el sistema de derechos y libertades reconocidos en este título 1 de la Constitución, considerándose como el punto de arranque para la existencia y reconocimiento de los demás derechos. La doctrina observa en este artículo la referencia a la dignidad de la persona, de la persona como un valor inherente a la misma, que consiste en el derecho de cada cual, en tu derecho y en mi derecho, a determinar libremente tu vida, mi vida, de forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente respeto de los demás. ¿De acuerdo? Es decir, se referencia aquí la dignidad de la persona como valor inherente a la persona. ¿En qué consiste esa dignidad de la persona? Pues es el derecho que tú tienes para determinar libremente tu vida, de manera consciente y de manera responsable. Y también el derecho que tú tienes a obtener el respeto mío hacia ti, ¿no? Entonces, de eso trata esa dignidad de la persona, valor inherente a la misma que consiste en el derecho de cada cual a determinar libremente su vida de forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente respeto de los demás. Esta dignidad debe permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimo invulnerable
que todo estatuto jurídico debe asegurar, ¿correcto? De esta forma, la Constitución española lo que pretende es salvaguardar absolutamente aquellos derechos y aquellos contenidos de los derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano, o dicho de otro modo, aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. ¿Mm? Entonces, reitero, la Constitución española pretende salvaguardar aquellos derechos y aquellos contenidos de los derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal, y no como ciudadano, o dicho de otro modo, aquellos que son imprescindibles para la dignidad para la garantía de la dignidad humana. No, esto como ciudadano no, es como persona, ¿de acuerdo? Este artículo también consagra otros postulados íntimamente relacionados con la dignidad de la persona. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social. Y finalmente establece unos límites en el ejercicio de los derechos. ¿Cuáles son esos límites? El respeto a la ley y a los derechos de los demás. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. ¿Correcto? Bueno, pues familia, nos vemos en el siguiente tutorial.